perfecto. Gracias. Buenas tardes. Estoy verdaderamente asustado después de haber oído a mis colegas de la ACME porque seguro que me van a destrozar. Pero allá vamos. Uno de mis campos de investigación, o uno de los que más me interesan a mí, es la evaluación o el modelado de sesgos de medida, de error de medida. En esta exposición me voy a centrar en un tipo especial de sesgo que denominamos wording effect o wording factors. Parto del hecho de que muchas escalas teóricamente unidimensionales, también les pasa a los multidimensionales, pero empezaré o me dedicaré solo a las unidimensionales, tienen el problema es que no ajustan nunca al modelo unidimensional. Quizá el caso más famoso es el de la escala de autoestima de Rosenberg, que imagino que la mayoría de los psicólogos conocen porque ha sido utilizadísima y sigue siendo utilizadísima. La autoestima, que según Rosenberg es un constructo básicamente unidimensional y polar, desde baja autoestima hasta alta autoestima, hablamos de autoestima generalizada, nunca en la vida ajusta a un modelo unidimensional, jamás. Jamás. La pregunta es ¿por qué? La mayoría de las veces esto pasa cuando la escala es balanceada, es decir, está compuesta de ítems positivos e ítems inversos o ítems negativos. Es decir, ítems que miden la autoestima, por ejemplo, en la parte positiva de la escala, yo me siento bien conmigo mismo, o ítems que la miden en la parte inversa de la variable latente, que es, por ejemplo, no me quiero nada a mí mismo, pienso que soy un inútil. Al fin y al cabo, lo que nos ocurre es lo siguiente. Esta sería una situación más o menos ideal en una escala unidimensional. Esto es un gráfico obviamente bastante simplificado, donde tendríamos una parte de error aleatorio, una parte de varianza sustantiva explicada por el constructo primario y una pequeña parte de varianza específica de los ítems, alguna pareja que correlaciona un poco más, pero que no tiene gran importancia. Lo que pasa es esto en la realidad. En muchas escalas, por ejemplo la de autoestima, lo que aparece es una enorme cantidad de varianza sistemática de la que desconocemos su origen, pero que sin embargo nos está reventando desde dentro el modelo unidimensional y nos está obligando a incluir nuevos factores, nuevas variables latentes, hasta el punto de que algunos autores han llegado al extremo de proponer que existe la autoestima negativa y la positiva como dos factores. Claro, eso es difícil de pensar. Yo no puedo estar durmiendo y despierto al mismo tiempo, ¿no? Teóricamente es muy difícil de explicar. Se han intentado obviamente dar respuestas a por qué los ítems inversos o a veces los directos se factorizan en grupos, en clústeres distintos más allá del constructo primario. Se ha dicho que es por inatención, hay gente que no atiende, o por aquiescencia, sea lo que, bueno, ya el profesor Calderón habló también antes de esto, o por comprensión lectora, no entiendo bien el ítem. Idiosincrasia en el uso de la escala, por ejemplo, yo utilizo la respuesta número 3 de una escala Likert no para decir que estoy moderadamente de acuerdo, sino para decir que no entiendo el ítem, o sea que estoy confuso, eso sí, es bastante común. Y hay otra serie de investigaciones que incluso han propuesto que no se trata de estas cosas tanto como de rasgos de personalidad ocultos. Claro, por ejemplo, Oran o Mars, y hay otros muchos que han publicado sobre esto, dicen que son estilos de respuesta, rasgos de personalidad. Todavía no se han atrevido a decir qué rasgo de personalidad, por lo tanto, yo no lo sé. Al fin y al cabo, si leemos la literatura, las hipótesis sobre las fuentes del sesgo se dividen en dos partes, que yo he llamado no sustantivas, es decir, no relacionadas con nuestro constructo de interés. La comprensión lectora no se relacionaría con la autoestima, por ejemplo, bajo eso suponemos, o sustantivo, es decir, que factores de método que están capturando varianza sustantiva que quizá esté relacionada con nuestro constructo de interés. La cuestión es que cuando se lee la literatura, y esta es literatura que tiene una trayectoria de más de 50 años que estamos investigando esto, dice, o el error viene de una fuente no sustantiva, aquiescencia, por ejemplo, o sustantiva. Nunca se han preguntado, y eso me sorprende, si no estamos capturando al mismo tiempo todo. Y el sesgo de medida no es una cosa sencilla, sino una cosa bastante más compleja. Yo opino, y vamos a ver si lo puedo medio demostrar, que un factor de método que nos estropea la unidimensionalidad es un conglomerado de varianza que proviene tanto de fuentes sustantivas como de fuentes no sustantivas. Además, yo creo que esa varianza se puede parcializar para investigarla y saber de dónde viene y cuánto es cada cosa. Y yo opino también, no sé si estarán luego al final de acuerdo conmigo, en que el hecho de balancear la escala, de introducir ítems negativos, no es el problema. No es el problema. Claro, una de las recomendaciones dice, no hagan escalas sin ítems inversos, pero se ha demostrado que eso altera la validez de contenido y los coeficientes de validez. Mucho, además.
Voy a trabajar en este ejemplo rápido con 677 sujetos a los que les he pasado esta escala. Esta escala se llama Core Sales Evaluation Scale, o autoevaluaciones centrales. Esta escala de 12 ítems pues, pretende medir al mismo tiempo 4 cosas, que son autoestima generalizada, autoeficacia, locus de control y creo que era neuroticismo, ¿correcto? Es un constructo, no lo voy a hablar de él, lo inventaron Hudge y Bono, pero que se usa bastante en organizacional. Como ven, hay 6 ítems, los he ordenado aquí, se presentan al sujeto aleatorizados. 6 ítems directos, por ejemplo, tengo la confianza para conseguir lo que quiero, y 6 ítems inversos. A veces me siento deprimido o tengo dudas sobre mis capacidades, ¿correcto? Esa escala es teóricamente unidimensional. Bueno, el modelo unidimensional, pues como pueden ver, ajusta fatal. O sea, esto no se puede aceptar, este tipo de ajuste. Vamos a probar 2 formas de intentar modelar esa varianza de error. La primera es esta. Aquí he utilizado un método que se llama Correlated Traits, Correlated Methods -1 de EIZ, donde he añadido un factor solo para los ítems inversos. Fíjense cómo el ajuste mejora sustancialmente. Ahora ya nos podemos quedar con la escala, ¿no? Pero, ¿y qué significa esto? El problema que tenemos es que si partimos la varianza común, en el constructo primario está explicando aproximadamente un 70%, pero tenemos un 30% de varianza común explicada por algo cuya naturaleza desconocemos. Porque, ¿qué es esto? ¿Y por qué es sistemático? ¿Qué está midiendo esto? Esa es la pregunta. Yo no me quedaría solamente con este modelo. Voy a probar otro. Este es el modelo de intercepta latente de Maideu y Kaufman. Y como ven, el ajuste es similar. Lo que he hecho aquí es introducir otro factor a este lado, fijando las cargas factoriales todas a 1 y únicamente liberando un solo parámetro, que es la varianza del nuevo factor. Teóricamente, este factor de intercepta latente lo que hace es permitir que las interceptas, no voy a explicar lo que es interceptas ahora, pero de cada sujeto, varíen en parte, es decir, no asume la invarianza de las interceptas de forma intraindividual de los sujetos. Y se supone que lo que aquí se está metiendo son, por ejemplo, aquiescencias, inatenciones, dificultades de comprensión lectora, etc. Es decir, varianza de sesgo no sustantiva. No sustantiva. La sustantiva quedaría aquí, en nuestro constructo primario, las evaluaciones centrales. Claro, ¿cuál de elegir de los dos? El problema de este modelo es que aquí estamos metiendo tanto varianza sustantiva como no sustantiva. ¿Qué pasaría si intentamos separarlo? Y hacemos un tercer modelo como este, por ejemplo. Aquí, teóricamente, se ha conseguido separar la varianza común en lo que miden las evaluaciones centrales, el response bias, que estaría aquí, varianza no sustantiva, y un poco de varianza sustantiva que permanece aquí, porque ya la hemos sacado. La pregunta ahora es, ¿y qué es esto? ¿Qué está midiendo? Vamos a intentar descubrirlo con la varianza aplicada en los ítems, en cada uno de los ítems. Ahí están los resultados en las cargas factoriales de este modelo. Como pueden ver, el factor específico está cargando más que el factor primario. Es decir, esto lo que sea, este UADBR está explicando más de este ítem que su propio factor primario. Eso es ridículo, absurdo. Sin embargo, cuando metemos o sacamos, digamos, la porquería y hacemos un cubo de basura nuevo, como un día me dijo el profesor Martínez, pues nos pasa eso. Cuando sacamos la porquería, no quiero decir tacos, lo que queda ahí permanecen más o menos en pie 3 ítems, que son, me siento deprimido, me siento inútil, las cosas se ven bastante sombrías. ¿Eso qué es? Es una faceta específica de la escala sustantiva, es pura neurosis, siempre lo he llamado yo, o sea, es una especie de especificidad de contenido, ya está. No es ni como dicen otros autores, en este caso, un rasgo de personalidad encubierto, ni nada de esto, ¿no? Es tan sencillo como que los ítems se parecen mucho entre sí y están covariando entre sí un poco más que con el resto. Y listo. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, hombre, en la siguiente escala que hagamos, pues no hacer ítems que se parezcan tanto, aunque nos fastidien el alfa de Cronbach un poco, tampoco pasa nada. Bien. Vamos a ver con una segunda prueba de si esto es verdad, o no, si es verdad, si puedo dar alguna evidencia más de validez para este modelo. Bueno, en un alarde de originalidad sin precedentes lo he llamado el bueno, el feo y el malo. ¿De acuerdo? Bien. He metido esto, aunque las redes nomológicas no valgan para nada, según Bursbun,
Lo he metido en una y he colocado, bueno, en el otro modelo, se me olvidó decirles que, fíjense que esto ajusta todavía mucho mejor, que sustancialmente mejor. Vale, voy corriendo. O sea, este en principio sería el modelo que yo elegiría, fundamentalmente porque tiene solo un grado de libertad o un parámetro libre más que el modelo anterior. Es muy económico este modelo. Bien, lo he metido aquí. Este es el modelo unidimensional que ajusta mal y lo he hecho porque quiero saber cómo se afectan los coeficientes de validez. Bien, como estos son extroversión, responsabilidad, neuroticismo, medidos por un test llamado mini-IPIP, muy breve, y vemos eso. Bueno, el ajuste es malo por razones obvias. Claro, si hacemos esto, el ajuste mejora, todavía no es del todo bueno, ahora veremos por qué, pero veo que efectivamente mi puro neuroticismo predice neuroticismo. Esto está negativo porque aquí estamos recodificando toda la escala y midiendo desde otro punto de vista, pero no predice ni responsabilidad ni extroversión como era de esperar, ¿no?, si fuera puro neuroticismo. Sin embargo, las autoevaluaciones centrales predicen, esto en realidad son correlaciones, lo he hecho mal aquí con las flechas, pero están ligeramente relacionadas como dice la literatura anterior. Pero ve cómo el coeficiente de validez de aquí se ha alterado mucho en cuanto hemos sacado el otro. Todavía no nos ajusta demasiado bien, quizá porque también hay response bias en el otro test. Entonces, ahora sí, ahora tenemos un ajuste bastante interesante, ¿no? Claro, ¿qué tendría que pasar? Si esto de verdad es basurita, esto son cosas no sustantivas, esto no debería correlacionar con ningún rasgo de personalidad, ¿verdad? Pero sí, con el otro, ¿no? Bueno, vamos a ver. Fantástico. Con neuroticismo ni con responsabilidad, no lo he puesto aquí para facilitar la lectura, no tenemos una correlación no significativa, prácticamente pues a cero, mientras que sí que tiene una correlación moderada con el otro. ¿Por qué yo creo que es moderada? Porque aquí están metidos tanto aspectos intraindividuales, que se repetirían porque son los mismos sujetos, como aspectos relacionados con las características físicas del test, por ejemplo, la claridad de los ítems. Ahora nos quedaría más investigación para saber exactamente qué hay aquí y si esto es verdad. Bien, ¿y todo esto para qué vale? Aparte de que para yo me divierta y intente publicarlo. Bueno, desde mi punto de vista, aparte de para conocer mejor la realidad, pues también podría ser de cierta ayuda a la hora de construcción de nuevas escalas. Es decir, si sabemos que la unidimensionalidad depende en buena parte de cómo construyamos el test, de que pongamos ítems que sean muy narrow, muy estrechos entre sí, que nos van a dar factorcitos pequeños, que nos van a impedir luego hacer, por ejemplo, teoría de la respuesta al ítem o simplemente valorar correctamente las puntuaciones, pues cuidemos la construcción de escalas. Obviamente, y acabo ya, nos falta mucho por saber qué es esto exactamente, porque la asunción de Maideu y Kaufman de que aquí hay solo varianza no sustantiva es muy fuerte, esa asunción. Yo me la creo porque, bueno, un acto de fe por Maideu Olivares, pero hay que demostrarlo todavía, ¿no? Bueno, esto es un avance que les he querido mostrar de cómo modelar este tipo de errores. Por otra parte, claro, en investigación pues necesitamos hacer estas cosas para tener buenos coeficientes de regresión que nos permitan llegar a conclusiones razonablemente válidas. Y gracias. Ha sido rápido, ¿no? Bueno. Pues pregunte. Uy, qué miedo me das. Bueno. Gracias por la presentación. Me hace mucho sentido, creo entenderlo. Ahora, cuando uno quiere en un paper hablar de relaciones entre más de 3 variables, 4 variables, ya se pone complicado. Y en journals quizás de metodología, creo que estarían felices de discutir todo esto, pero ¿qué tan probable o cómo abordar esto para gente que cuando le presenta ese modelo, que está claro, a mí me parece, pero que no refleja el uso común no sé, en un journal que no sea de metodología? Es que solo un loco mandaría esto a un journal que no fuera de metodología. Esto así como está. Claro. A ver, Entonces.
¿Y cuál es la pregunta? ¿Que ¿Cómo lo haría yo para mandarlo a un journal? Si tú no fuese un estudioso de la metodología, Ah, sino vale, vale. que alguien que realmente quiere usar eso, harías un nuevo instrumento que... Mira, salió un artículo hace un año y no me acuerdo, creo que se llamaba Schneider, el autor, que se llamaba ¿Por qué no nos tomamos en serio nuestros modelos de una vez? Y entonces el tío proponía un método aplicado buenísimo para que los profesionales, por ejemplo de la salud, él trabajaba con inteligencia, sacasen sus propias puntuaciones latentes de sus sujetos. Entonces a lo mejor se iría por ahí, pero claro, para eso habría que proporcionar algún tipo de herramienta. Schneider la proporcionaba en forma de un Excel preparado para meter puntuaciones y que tú como clínico pudieras sacar tus puntuaciones latentes, no las directas, mucho más precisas, ¿no? Entonces, ¿cómo vender esto a gente no especializada o que no le gusta mucho que no, esto? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que al final lo que habría que hacer es un estudio de revisión con todo y eso publicarlo, que es lo que se está haciendo. Mientras dejarnos un poco aquí nosotros que nos volvamos locos a ver qué conseguimos, ¿no? No lo sé, no puedo responderte. ¿Qué me vas a preguntar algo de métodos? Pero bien, ¿alguna pregunta más? Yo, Sí. una preguntilla. Vaya, Como sí. no te conozco, pues Vale. aprovecho esta ocasión. Yo creo que aquí hay dos hallazgos de bastante relevancia. Uno es el papel del modelamiento del RI a la segunda fuente de varianza-error. O sea, y porque claramente se está reproduciendo en dos sitios. Y la segundo hallazgo de relevancia es o sea, el darle una interpretación sustantiva al RI, que en este caso relacionada directamente con el neuroticismo, o que no tiene que ver o que sí tiene que ver. Entonces, viendo un poco quizás en otro tipo de cuestionarios, ¿prevés que RI esté Sí. en ese tipo de escalas así de forma transversal? RI, ¿te refieres Sí, al sesgo de respuesta? sí. No sustantivo, o sea, Ujú. sí. Es que en teoría, había una dificultad muy grande en el estudio de los sesgos o de los factores de método de orden negativo, y era que había escalas balanceadas que no lo presentaban. Y entonces, claro, si el efecto de método se debe a la presencia de ítems inversos, ¿por qué no todas las escalas con ítems inversos la presentan? O sea, es absurdo, ¿no? Entonces, claro, lo que yo andaba pensando, lo han pensado también otros autores, obviamente, es que no tienen por qué presentarlo. Por ejemplo, la mini IPIP no presenta un sesgo de wording negativo, no lo presenta. ¿Por qué? Porque cuando aparece es por motivos, en realidad esto no tiene nada que ver con los ítems negativos. Esto es una especificidad de contenido. Es un factor específico que hemos podido aislar aquí, que lo mismo podía haber aparecido en los ítems directos, sin ningún tipo de problema. Es simplemente porque tres ítems se parecen mucho. Y ya está. Y el response bias teóricamente aparecería en cualquier escala. Claro, variaría en función de muchas cosas, como por ejemplo las condiciones de aplicación, características físicas de los ítems, que fueran muy complicados o poco complicados. Yo sé que si haces un testing muy largo de 500 preguntas, pues te puede aparecer ahí un efecto de cansancio, que eso estaría todo aquí. Y esto lo tendría que tener toda escala, en mayor o menor grado. Además del error específico de cada ítem. Bueno, claro, aquí estaríamos modelando una parte de lo que anteriormente era error. Habría que ver cuánto, pues más estudios, ¿no? Cuánto se consigue rescatar al error. Muchas gracias. Mira. ¿Está bien? Pues gracias.